Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la 36ª sesión extraordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar señalada para el día de hoy, martes 13 de diciembre del año 2022, a las 10 horas con 45 minutos. En atención a la convocatoria para esta sesión, tenemos como primer punto la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes de ese tribunal, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, en funciones de magistrada primera de esta sala, en virtud de la excusa presentada por la maestra en Derecho, Lisset Mimense Herrera. La magistrada segunda, licenciada en Derecho, María Carolina Silvestre Canto Valdés, y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Bento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos el asunto a tratar, que es el TOCA número 490-2022, listado por la magistrada segunda, licenciada en Derecho, María Carolina Silvestre Canto Valdés, referente al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 21 de abril del año 2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. Buenos días. En los autos del juicio y toca el expediente antes señalado relativo a las sucesiones unidas de intestado de la persona con iniciales SPC, MJB, MJVC, alias JVC, alias JVC de P, alias JVC, viuda de P, LMPV, alias MPV y SMPV, todos que fueron vecinos de esta ciudad. El juez resolvió en mérito del proyecto de partición aprobado el 13 de junio de 2007 la adjudicación de diversos bienes inmuebles. El resumen de los agravios, la parte inconforme numeró 16 agravios, que en resumen contienen que se dictó la sentencia de adjudicación sin que lo soliciten las partes, excediendo el juez sus funciones, violando el debido principio de proceso, que tiene por objeto preservar la certeza jurídica y la imparcialidad al aplicar la ley, que se dictó la resolución estando pendientes de resolver los tocas números 1038-2021, 202-2022 y 205-2022, todos del índice de esta sala colegiada, que no existe en la segunda sección un dictamen de reposición, un inventario y avalúo aprobado de su madre fallecida, además de que no se considera la vigencia de los avalúos exhibidos, los cuales no se han actualizado en 19 años. Que el juzgador no se percató que faltan por cumplirse requisitos de la tercera sección, como es la aprobación de las cuentas de administración de 2021 y la rendición de las correspondientes al 2022. Que se indicó que el juicio fue denunciado por todos los herederos cuando fue su madre quien lo hizo, que el juzgador menciona que comparecen ella y su hermana en representación de los derechos de su madre fallecida, sin embargo, comparecen como únicas y universales herederas de la autora de la sucesión y no como representante de los derechos de esta, que la sentencia refiere que en audiencia del 8 de abril de 2021 se nombró al albacea equivocando sus apellidos, y en el resultando segundo de la sentencia no menciona que se haya dado cumplimiento a la prevención de una de las herederas para que cumpliera a su vez con uno de los puntos resolutivos de la sentencia de fecha 22 de marzo del 2017 con un apercibimiento de multa. Que no se hace mención del inventario y avalúo de la parte proporcional de su madre fallecida derivado de la pérdida de la segunda sección y que hasta la fecha no existe un inventario o avalúo aprobado, por lo que no puede dictarse una sentencia de adjudicación. Que en el considerando quinto se menciona que el proyecto de partición de fecha 13 de junio del 2007 se aprobó en común y por partes iguales a favor de 5 herederos. Sin embargo, en la presente fecha ya han fallecido 2. Que durante la secuela procesal en las secciones primera, segunda, tercera y cuarta se han llevado a cabo hechos sin apego a derecho, como son solicitudes no accedidas. Que se invoca una sentencia dictada el 27 de febrero de 2008, confirmada por esta alzada el 13 de junio del 2007, sin tomar en cuenta que tiene 14 años de emitida y han cambiado las circunstancias por el fallecimiento de 2 herederas, debiendo de modificarse a los herederos para que aparezcan su hermana y ella
como únicas y universales herederas en el mismo grado y prelación que tuvo su madre. Que el juez adjudica, habiendo cambio en las circunstancias, pero además sin mencionar cuál fue la fórmula matemática aplicada, ni indicarse si es a cada uno de los herederos o en conjunto. Para ello propone la adjudicación, ya sea en partes iguales o en centímetros cuadrados. Que el juez adjudicó que el juez adjudicó a favor de su hermana y ella en común y por partes iguales en concepto de herencia y en representación de su madre fallecida, siendo esto erróneo, ya que son únicas y universales herederas. Que en el resolutivo octavo de la sentencia se ordenó que se gire oficio a esta sala colegiada civil y familiar dirigida a los autos del TOCA 202-2022 para que se informe de la sentencia, siendo que el juez debió dictar la resolución después de que se resolvieran los tocas pendientes. Y por último, que no se menciona que uno de los predios es patrimonio de familia. Del estudio realizado, resultan inoperantes los agravios marcados como 2, 3, 4, 5, 7, 8, parte del 11 y del 15. El segundo, porque ya se han resuelto los recursos de apelación que obran en los tocas 1038-2021, 202-2022 y 205-2022, todos del índice de esta sala colegiada. El agravio tercero, cuarto, octavo y parte del 11, por inatendibles, ya que son cuestiones que fueron materia de otras resoluciones dictadas durante la secuela procesal y no de lo expuesto por el juez en la sentencia combatida, sin que pueda entrarse a su estudio por haberse quedado firmes al no impugnarse y o en su caso por declararse improcedentes los recursos de impugnación en su contra, sin que al momento del dictado de la sentencia se encuentre pendiente recurso alguno, mientras que los agravios 5, 7 y 15, por cuanto son meras afirmaciones que no atacan lo resuelto, además de ser imprecisiones que no le causan ningún perjuicio. Los agravios números 6, 12 y 13 son infundados porque al fallecer dos de las herederas nombradas originalmente, en el año 2003 se declaró y reconoció a sus respectivas descendientes como únicas y universales herederas. Quedaron en el mismo grado y operación que sus respectivas progenitoras como herederas por estirpe de la sucesión originaria y no así como pretenden herederas directas de las sucesiones abiertas originalmente en el año 2003. Igualmente, con relación a la fórmula matemática para adjudicar los bienes, el juez únicamente está ejecutando el proyecto de partición aprobado, por lo que no tenía que justificar la forma en que los herederos acordaron ese proyecto. Igualmente, la declaración de herederas por estirpe en nombre y representación de los derechos que correspondieron a las dos herederas difuntas no concedía derecho a oponerse al proyecto de partición, por cuanto sus antecesoras tuvieron tal facultad sin oponerse, y al momento de su nombramiento, este llevaba años de que fue aprobado sin que pudieran combatirlo. Tampoco causa agravio que el avalúo no esté actualizado, ya que los bienes se adjudicaron en partes iguales y no en razón a su valor. Tampoco es impedimento que uno de los predios esté constituido en patrimonio de familia, ya que los artículos 803 y 2472 del Código Civil del Estado no reformado aplicable no lo restringe, solo lo limita a que sea a favor de los beneficiarios y la propiedad, de acuerdo a la sentencia combatida, se transmitió a favor del resto de los beneficiarios constituidos en él y sus respectivos descendientes, quienes por el derecho de representación que corresponde. Los agravios 3, 9 y parte del 11, parcialmente fundados, la naturaleza de los juicios sucesorios permite que su trámite pueda ser de forma unida, sobre todo en asuntos en donde se den cambios de situación, como lo es en este caso, que una heredera falleció hace 8 años y otra hace 13 años, ambas después de iniciado el trámite de la sucesión intestada originaria, pero antes de su deceso fueron reconocidas, así como posteriormente sucesoras mediante el derecho de representación que les asiste. Por ende, si bien el proyecto de partición aprobado en el año 2007 únicamente fue de los dos autores de las sucesiones radicadas, sin que se contemple a las posteriormente unidas en 2011 y 2018, debe tenerse en cuenta que al estar involucrado en las sucesiones de 4 personas, también puede presentarse la imposibilidad para resolver la de unos por falta de algún trámite en la de los otros, lo cual puede afectar los derechos de los herederos designados originariamente.
máxime cuando por el excesivo tiempo transcurrido sin culminar han fallecido involucrados y que cada sucesión conserva su autonomía para obrar libremente dentro del proceso, en todo aquello que no estorbe la unidad de la tramitación, por no existir dudas sobre los bienes de cada sucesión y la calidad de los herederos respectivos. De ahí que atendiendo las circunstancias extraordinarias del caso, como la pérdida de las constancias que van del inicio del año 2003 al 25 de septiembre de 2019, sin que se hayan recuperado, el hecho de que en autos no obre inventario y avalúo, así como el respectivo proyecto de partición, de quienes en vida se llamaron LMPV y SMPV, sino únicamente de los primeros autores de las sucesiones radicadas, no es razón suficiente para revocar la sentencia de adjudicación combatida, sino para el efecto de modificarla para dejar a salvo los derechos de los herederos de las sucesiones intestadas pendientes para que continúen e impulsen la adjudicación y partición de la herencia que les corresponde. Finalmente, el agravio número 1 es infundado, ya que de acuerdo a la modificación ordenada, el dictado de la sentencia no le causa agravios porque sus derechos fueron reconocidos al adjudicársele la parte correspondiente a su progenitora fallecida en virtud de su derecho de representación. El criterio anterior fue aplicado por unanimidad al resolverse el recurso de apelación substanciado en el TOCA 320-2021 del índice de esta sala colegiada en sesión de fecha 18 de agosto del 2021. En ese contexto, el sentido de la resolución, ante lo inoperantes y fundados y parcialmente fundados los agravios de SMGP, se propone modificar la sentencia combatida para agregar como nuevo punto 9 que se dejen a salvo los derechos de los herederos reconocidos en las sucesiones intestadas de LMPV, alias MPV y SMPV, para que continúen con su respectivo trámite y en su caso impulsen la adjudicación y partición de la herencia que les corresponde. Se procede a la votación. Magistrada Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada María Carolina Canto Valdés. A favor. Magistrado Alberto Salum. A favor. El proyecto del TOCA 490 del 2022 se aprueba por unanimidad de votos. Ahora bien, continuando con el punto 3 de la convocatoria, se procede al cierre de la sesión y en atención a ello, con fundamento en el artículo 55, fracción primera del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y siendo las 11 horas, se cita la sesión 36ª extraordinaria. Muchas gracias. 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 Gracias, abogada.